Cuando reflexiono a lo largo de los años, en cada momento, siempre has sido tú. Desde el principio, cuando era un capullo acurrucado en tu tierra, un sueño enterrado en tu sombra, cuando me despertaste a la vida, al pálpito precioso, y con cada pulso, siempre has sido tú. Cuando recuerdo el gozo, las alturas arrebatadoras, cuando todo era invencible, fuiste tú, engendrando el color, danzando en el canto, corazón que salta en la hermosura rústica. Cuando pienso en la angustia, el dolor que ha marcado los años, te veo ahí, a mi lado, tu mano sobre mi hombro, besos y lágrimas, ojos inquebrantables. Y cuando expresaba mis confines, me tomabas en tus brazos, mostrándome mundos desconocidos, susurrando horizontes escondidos. Jamás pensé alcanzarlos. Has sido mi maestro cuando necesitaba lecciones, mi papá cuando necesitaba brazos fuertes, padre cuando perdí el camino, el toque maternal cuando estoy al borde, pasión de amante en el llanto del corazón, mi Señor en las tinieblas, mi Dios en la admiración y mi amigo, fiel y verdadero, siempre a mi lado. Cuando reflexiono a lo largo de los años, en cada momento, siempre has sido tú. Y mi alma es una cascada, una manguera rebosando alabanzas, un manantial de gratitud por todo lo que has hecho por mí, por lo resplandeciente que eres. Te exalto, canto a tu magnificencia. No queda más que alzar mi voz, que fluye con agradecimientos, exaltando tu hermoso nombre. Gracias por permitirnos entrar una vez más a tus hogares. Gracias por conocer de nosotros. La Iglesia Epicentro es la iglesia de la familia, la iglesia del mover del Espíritu Santo y la iglesia de las nuevas generaciones. Estamos empeñados en construir la iglesia que Dios quiere y construir y fortalecernos en una iglesia de todas las generaciones. Estamos viendo desde la semana pasada el poder que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Vimos el poder de aceptar las cosas que Dios nos ha dado y las cosas que Dios nos ha permitido que vivamos. Hoy continuaremos con algo muy especial. Se llama el poder de la obediencia. Y para ello vamos a desarrollar un comparativo de 3 personajes bíblicos que sin duda nos hará comprender que debemos tomar decisiones muy radicales para comenzar a llevar una nueva vida con Dios, conocer a Dios, conocer el acto que Jesús hizo en la cruz por todos nosotros. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Muchos sienten en mayor o en menor grado una medida de repulsión por el concepto de poder. Quizás porque lo sienten como algunas imposiciones externas que no pueden controlar y a veces pueden percibirse como injustas. A todos nos gusta la sensación de tener el control de todo lo que hacemos. Por nosotros pasan quizás historias completas de nuestra propia vida, pero las queremos controlar con nuestra mano y con nuestra planificación, con nuestro propio pensamiento y con nuestro propio conocimiento, basado en lo aprendido. Más allá de esta resistencia natural al poder, al concepto de poder, es la propia naturaleza del hombre la que se opone ferozmente a ser dirigidos y gobernados por otros, aunque el contenido de ese plan de gobierno que esas personas puedan hacer, puedo llamarlos como alcaldes
o autoridades de gobierno, pero también pueden ser padres de familia, como también pueden ser los propios pastores de la iglesia. Aunque ese plan de gobierno sea bueno y quizás sea de interés para cada uno de nosotros, aún así hacemos oposición. Paradójico, pero cierto. El mismo Pablo en nuestras escrituras, en las escrituras bíblicas, en la santa palabra, dice que aunque él conoce lo bueno, a veces su naturaleza tiende a hacer lo malo. En la Biblia hay versículos para todo, versículos que nos hacen ver, se hacen ver como una fuente de conocimiento para que nosotros podamos vivir una vida plena, llena de principios, de conocimientos bíblicos y sobre todo conociendo y sabiendo que es conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña y nos habla en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 21. Cuando Jesús le respondió en ese evento a uno de los sacerdotes que le escuchaba, cuando le preguntó, ¿cómo demostramos el amor de Dios? Y Jesús le contestó, el que tiene mis mandamientos. Cuando dice el que tiene, dice el que posee, el que sabe, el que conoce, el que administra mis mandamientos y los guarda. Ese es el que realmente me ama. Y el que hace esto será amado por mi Padre. En Josué, Moisés y Jacob encontré unas narrativas que me motivaron a escribir este mensaje. Y comenzamos por el libro de Josué en el capítulo 5, en versículo 13 al 15, el cual invito a leer en sus casas, el cual invito a que investigue en sus casas, porque no se quede con lo que nosotros decimos a través de este video, a través de esta transmisión. Verifique, valida, estudie la palabra de Dios. Estos pasajes que usted va a leer en su casa nos dicen que una noche antes de esa gran batalla que se iba a librar en la ciudad de Jericó, Josué, quien era un hombre respetado, un general de ejército, un hombre instruido en batallas, el máximo líder de ese gran ejército de Dios, jamás confundió quién era él y jamás confundió su posición delante de la autoridad de Dios, demostrando una sumisión implacable para con él mismo, radical diría yo, a los mandatos de su rey. Así que yo te invito a que tengas en este momento una posición de alerta a las características de un hombre guerrero como Josué. Este hombre esa noche vivió una experiencia sobrenatural cuando exploraba, quizás por estrategia de buen rey y de buen general de ejércitos. Él exploraba todos los alrededores de esa ciudad. Lo hizo personalmente porque la Biblia dice que estaba solo. Estos predios de la ciudad fortificada de Jericó representaban una amenaza porque ellos no tenían un ejército capaz de adentrarse con éxito, ni tampoco tenían las armas para hacerlo. Él se desplazaba en silencio por estos lugares para conocer y hacer una estrategia de batalla quizás que le pudiera ayudar al día siguiente. Fue cuando delante de él apareció una impresionante figura. Un hombre que estaba delante de él con unas vestiduras que tenían un nivel superior a lo que él estaba acostumbrado a ver. Ese hombre venía con su espada desenvainada, lo que significaba que era un guerrero. Era de apariencia respetable. Era esa apariencia que te hacía respetar en cualquier lugar. Quiero acotar que un guerrero de esa época no sacaba su espada públicamente, sino solamente en dos ocasiones. Una, por respeto a alguna autoridad que se presentaba delante de él,
y la colocaban clavándola en tierra. Y 2, para iniciar un combate. Esto era de conocimiento de Josué. Y sin embargo Josué no tuvo ningún miedo. Solo le preguntó a este ser que estaba delante de él que quién era y a quién representaba. Si a los de Jericó, o también venía de parte o era parte de su propio ejército. Josué sabía que las vestiduras que llevaba este personaje no correspondían ni siquiera a ninguno de los 2 ejércitos, y sabía que él tenía mucho más rango, mucho más nivel de autoridad que él mismo. Ese atuendo lo percibía a él como un hombre de batalla, un guerrero que debió estar acompañado de un gran ejército que acampaba quizás muy cerca de ese lugar. Y quizás Josué entre sí pensaba, y este ejército de seguro era superior al ejército que él mismo comandaba. Fue cuando este personaje extraño le respondió a Josué sin titubear: vengo como príncipe del ejército de Jehová. Yo soy el jefe del ejército de Dios y aquí me tienes. Y ese aquí me tienes me da o nos puede dar a pensar que hizo un acto de decir, aquí estoy para ayudarte. Y digo que en ese momento, si no iba a combatir, es porque le iba a demostrar respeto a Josué y colocó su espada y la clavó en la tierra. Entonces Josué, cuando oyó a este hombre que se le presentó delante de sus ojos cara a cara, postrándose sobre su rostro, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. De primera mano usted pudiese pensar, interpretando esto que yo le estoy diciendo, ¿cómo puede ser santo un lugar donde al día siguiente se iba a derramar sangre por una gran batalla, donde el ejército de Josué estaba dispuesto con sus espadas a entrar a una ciudad fortificada? Quizás este lugar podría interpretarse que desde ese momento lo estaba declarando santo este hombre, esta aparición, este guerrero de Dios. Quizás era el ángel de Jehová que estaba declarando una batalla espiritual que estaba por comenzar y que duraría o se extendería por 7 días. O quizás le estaba advirtiendo a Josué, tú no librarás esta batalla, porque esta batalla la librará Dios con su propio ejército. El segundo evento que les traigo hoy de encuentros sobrenaturales que están registrados en la Biblia, se hace mención en el libro de Génesis. Ustedes lo pueden buscar y leer en su casa en el capítulo 32, del versículo 22 al 30. Es el caso de Jacob. Vemos a este hombre que esperaba con angustia el reencuentro con su hermano. En ese momento quizás él tenía algunas cosas, alguna expectativa mayor con su hermano, porque recuerden que la historia dice que Jacob engañó a su hermano. Y su hermano se había molestado muchísimo, su hermano Esaú. Y en esa espera se le apareció un mensajero celestial. Y no sabemos si Jacob, lleno de esa angustia que tenía en ese momento, hizo frente a este hombre que se le apareció, esta figura que sin duda alguna tenía una apariencia de guerrero, pues si no, Jacob no hubiese entrado en batalla con este ser celestial.
vemos en esta propia historia cómo Jacob descargó toda su furia contra este guerrero celestial, este personaje que se le presentó en ese momento. Dice la palabra que Jacob peleó toda la noche con ese hombre, con ese desconocido. Y dice la palabra que cuando el ángel se dio cuenta que Jacob era a lo mejor invencible, yo diría incansable, porque estaba peleando con alguien que no le iba a hacer daño a Jacob. Pero Jacob no lo sabía. Pero no quedó más remedio al ángel que dislocarle la cadera a Jacob y decirle: Jacob, ya amaneció, ya es de día, ya hay luz. Fue cuando Jacob le respondió: miren esto, no te suelto si no me bendice. Y allí entra algo de interpretación. ¿Cómo es que Jacob, sin todavía saber quién era, le pide la bendición a este hombre? ¿Sería que ya Dios le había destapado esa revelación que necesitaba Jacob? La misma que Josué realmente a la primera se percató. ¿Cómo es posible que él, sin conocer que estaba peleando con el ángel de Dios, él, sin saber eso, le pide, dice que no te suelto hasta que no me bendiga? Fue cuando el desconocido le dijo: ¿cómo te llamas? Y estoy seguro que sabía perfectamente cómo se llamaba. Cuando Jacob le dio su nombre, le dijo: yo soy Jacob. El desconocido: no, ya tú no eres Jacob. De ahora en adelante, tú eres Israel. Y fue cuando él le cambió el nombre. Entonces Jacob le dijo: ahora te toca decirme cómo te llamas tú. Y esto me confirma que no sabía cómo se llamaba este hombre, y ni sabía ni había identificado que era un ángel y que le había pedido bendición. Pero el desconocido respondió: pues ya debieras saberlo porque has peleado conmigo toda la noche. Y este desconocido, hasta ese momento para Jacob, le bendijo. Y Jacob pudo abrir su entendimiento y dijo: he visto a Dios cara a cara y aún todavía sigo con vida. ¿Qué les parece? ¿Cómo es que este hombre, en un acto sobrenatural con el propio ángel de Dios, y no sabía con quién estaba peleando? Fíjense la gran diferencia entre estos dos personajes. El primero, Josué, al reconocer de manera inmediata el ángel, él obedeció. Él sabía que estaba hablando con alguien muy, pero muy especial, quien pelearía la batalla que se avecinaba con él. Pero la sorpresa, no solamente que no fue con él, sino que ésta entendió que era una batalla espiritual que no la podría librar Josué. Le tendría que librar por 7 días, una guerra espiritual que terminó derrumbando los muros de Jericó, como lo vimos la semana pasada. El segundo, Jacob, no tenía visión ni el discernimiento claro de con quién estaba peleando y menos de quién estaba al frente. Quizás estaba pensando que su hermano Esaú le había enviado una emboscada antes del encuentro al amanecer. Ni tampoco que estaba experimentando un encuentro sobrenatural, porque él vio en su propia carne luchar con el propio ángel durante toda una noche, desgastándose. Quiero decir esto, desgastándose como muchos lo hacen. Se desgastan en una pelea con Dios cuando Dios lo único que quiere es bendecirte. Y la última que les traigo hoy es cuando Dios llama a Moisés. Eso lo puede encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, que tiene que leer en su casa. No se conforme con lo que decimos acá, valídelo en su casa. Por eso somos la iglesia de la verdad. Cuando Moisés estuvo delante de la presencia de Dios en el monte Horeb, allí
Dios se le aparece a través de una zarza, a través de un arbusto que ardía en llamas. Vean que ahí Dios no se le apareció y no se ha aparecido en ninguna parte de la Biblia físicamente. Cuando Dios vio a Moisés que se acercaba curiosamente a ver qué sucedía con esta zarza, le dijo: detente, Moisés. Moisés le dijo: ¿qué ocurre, Señor? ¿Qué pasa? Es decir, Moisés en ese momento identificó que era Dios quien le estaba hablando. Lo que me dice que Moisés conocía abiertamente la voz de Dios. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de tus antepasados. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios. No se atrevió en ningún momento, sino que puso su rostro inmediatamente en tierra. Yo sé muy bien que mi pueblo Israel, dijo él, está en apuros. Ha sido apresado por el pueblo, por un país que se llamaba Egipto. Y en ese momento Moisés tapó su rostro porque temía de la presencia de Dios. Mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. Ese país egipcio que unos cuantos años atrás, le había permitido la entrada producto de la relación que tenía José con Faraón. También dice Dios que he escuchado los gritos, el clamor de mi pueblo pidiendo ayuda, y he visto que sus capataces les maltratan. Por eso he venido a librarlos. He venido a librarlos de ese peso de los egipcios. Los voy a llevar a una región productiva, grande, hermosa, donde hay muchos alimentos. Ese país a que se refería Dios era Canaán, país donde vivían pueblos completos que no conocían a Dios. Así que prepárate hoy, porque hoy vas a conocer cómo Dios transformó a un hombre con tantos defectos en un líder, como te puede convertir a ti. Hasta acá vemos a Moisés que reconoció la autoridad de Dios. Y cuando estaba delante de él, de inmediato hizo saber el espacio espiritual donde en este momento él estaba. Cuando dijo: Moisés, quita tu calzado porque estás en presencia de mí. Y Moisés contestó: ¿Y quién soy yo para que puedan este pueblo decir, quizás con una voz de cobardía, diría yo, que voy a sacar a los israelitas? Dios le dijo: Moisés, yo estaré contigo en todo momento. Yo estaré contigo en todo lugar, para que sepas que yo soy quien te envía. Voy a darte señales. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que Dios siempre da señales para lo que Él quiere hacer. Sé, le dijo Dios a Moisés, que ustedes me adorarán en el monte de Horeb. Moisés respondió: pero si voy y les digo a los israelitas, nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me van a preguntar, ¿cómo se llama ese Dios? ¿Y qué le puedo decir yo? ¿Qué le puedo responder? Fue cuando Dios contestó: dile que yo soy el Dios eterno y me llamo el Yo Soy. Diles a todos que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que soy el Dios de los antepasados de ustedes. Así que Egipto representaba un objetivo para Dios. Y que en ese momento Moisés se tenía que reunir con los jefes de Israel para contarles lo que estaba, la encomienda que Dios propiamente a él le había
dicho cuando se le apareció en el monte de Horeb, y que les daría una nueva tierra, dice una ciudad grande en una de las versiones bíblicas, donde había abundancia de alimentos y de alimentos de calidad. Yo sé, dice Jesús, dijo Dios, yo sé que los jefes israelitas te harán caso, porque tú serás una respuesta a sus oraciones. Tú serás la respuesta a lo que tantos años ellos han venido clamando y llorando, que pudieron mirar al cielo y decir que hay un Dios y recordarse que hay un Dios de los antepasados que puede salvarlo de esta prisión egipcia. Nuestro Dios ha venido a encontrarnos. Queremos que su majestad nos deje ir al desierto, dijeron las autoridades israelitas, hasta donde larguemos de este lugar, hasta donde alcancemos llegar durante los próximos 3 días, allí le adoraremos, tal cual como Dios se lo dijo a Moisés. Claro, dijo Dios, yo sé que el rey, yo sé que Faraón no los va a dejar y no doblegará tan fácil. Moisés sabía que estaba hablando con Dios. Moisés reconocía y se doblegaba delante de Dios, pero Moisés dudaba de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? Cuando le dijo a los jefes de Israel, cuando dijo, los jefes de Israel no me van a creer. No van a creer todo lo que yo estoy viviendo. Entonces Dios le dijo, espérate un momento. Moisés, como todo pastor, portaba una vara. Dios le ordenó, tira esa vara al suelo. Fue cuando esa vara se convirtió en una serpiente. Posteriormente le dijo, tómala por la cola. Y Moisés, extendiendo su mano, la tomó por la cola y la vara de inmediato se convirtió otra vez en su acostumbrado bastón de pastoreo. Moisés estaba viendo que Dios no solamente le estaba dando la oportunidad de ser elegido como el líder de liberar al pueblo de Israel, sino que le estaba dando en ese momento dones para que él pudiera convencer a quien dudara de lo que él estaba diciendo. Cuando ellos pudiesen ver la vara, como dijo Dios, que se convierte en serpiente, creerán. Y dice, pero si no creen, haz lo siguiente, mete tu mano dentro de tu pecho. Cuando él lo hizo y la sacó, la mano estaba llena de lepra. Y le dijo, vuélvela a meter. Cuando él la volvió a meter, su mano estaba totalmente sana. Vemos cómo los prodigios que Moisés estaba haciendo, porque el gran poder de Dios estaba sobre él, podía ser tangible la verdad que Moisés estaba transmitiendo a su pueblo. Pero si no te creen, como muchos de nosotros no creemos, aún viendo, debemos tener una actitud reflexiva sobre esta historia, porque estamos aprendiendo de lo que realmente pasó con nuestros antepasados, cuando estuvieron realmente esclavizados por el pueblo de Egipto. Si después de ver estas 2 señales no te creen ni te obedecen, ve al río Nilo y saca agua de allí y derrámala delante de ellos en el suelo, y verás enseguida cómo el agua se convierte en sangre. Ya estaba profetizando también Moisés. No solamente estaba haciendo maravillas, prodigios, sino que estaba profetizando de lo que sucedería si no dejaban ir al pueblo de Israel. Pero es que yo no sé hablar, dijo inmediatamente Moisés. Moisés comenzó a dar otras excusas. Es que yo no sé hablar. Y desde niño la gente se burla de mí porque no sé hablar. Y fue cuando Dios le dice, soy yo, Moisés.
quien dice que hables o que no hables. Soy yo quien te puede dar la vista o quitarte la vista. Soy yo quien te puede permitir que oigas o no oigas. Así que cada excusa que Moisés daba, Dios lo refutaba. Pero cuando a Moisés se le acabó la maleta de excusas, oró a Dios, dijo, Dios, manda a otra persona, porque yo no quiero ir. Fue cuando Dios se molestó verdaderamente con Moisés y le dijo, ahí tienes a tu hermano, el sacerdote de la tribu de Leví. Aarón habla muy bien y sabe convencer a la gente. Así, Aarón era el diplomático realmente en la relación. Además, ya él sabe y ya él sale a tu encuentro, dice la Biblia. Pero si sale al encuentro es porque ya Dios le había hablado a Aarón. Y se alegrará de verte, dice. Y le dio más instrucciones. Fue cuando le dijo, tú dile a Aarón lo que te ha mandado decir, para que él se lo diga al pueblo por ti. Es decir, te pongo traductor. Aarón hablará en tu lugar, así como tú hablas en lugar mío. Dios no le quitó en ningún momento la autoridad a Moisés. Dios le delegó la autoridad a Moisés, aunque el que hablaba en nombre de Moisés. Yo por mi parte, dijo Dios, te ayudaré en todo momento y te enseñaré qué debes hacer. Anda, toma tu vara y haz con ella lo que yo te he dicho. Vemos en estas tres historias de Josué, Jacob y Moisés, vemos tres tipos de hombres que obedecieron todos a Dios, pero de tres formas distintas. Josué le obedeció de manera inmediata e incondicional. Reconoció sin dudar la capacidad de Dios y la presencia del ángel de Dios delante de él. Jacob, un hombre que el mismísimo ángel de Dios que estaba presente delante de él y no le tuvo el discernimiento de conocer con quién estaba peleando. Y lo distrajo toda la noche. En cambio, vemos cómo Moisés se excusaba y quizás seguía excusándose y escondiéndose detrás de sus defectos, detrás de sus debilidades, como muchos suelen hacer. Queridos amigos, por medio de la obediencia, sin dudar a los mandamientos de Dios, nos preparamos para la vida eterna y para la exaltación de Dios y su palabra delante de mucha gente. Algunas veces no sabemos ni siquiera la razón por la que Dios nos mete en algunas cosas. Lo importante es que obedezcamos su palabra. Lo importante es que sin entender la razón podamos decirle a Dios, heme aquí, yo soy. La pregunta que te hago en estos momentos, de estos tres personajes, ¿con cuál te identificas? ¿Cuántos hombres llenos de dones y habilidades, talentos, por no ser obedientes, distraen su vida en cosas del mundo y no pueden actuar ni hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres valiosas existen que solo deben ser como Josué? Y aún así no lo hace. Obedecer a Dios a pesar de no comprender, como vimos en el mensaje anterior, es una de las cualidades de un buen seguidor de Dios. ¿Cuántas personas Dios no quiere bendecir, como lo hizo con Jacob, pero se empeñan en pelear con Dios, en pelear con los hombres que Dios ha puesto aquí en la tierra para hacer el propósito en ellos, pero ellos
siguen peleando en su fuerza, sin ver, sin discernimiento, sin conocer que la bendición está a las puertas de cada uno y sin embargo no lo vemos. ¿Cuántas personas no son como Moisés, que creen más en sus propias limitaciones, defectos y menosprecios a sí mismos? ¿Creen más en eso que en sus potencialidades, dones, talentos hermosos que Dios nos dio? Y quizás los ocultamos, los guardamos en un baúl porque piensan que no son capaces de hacer lo que Dios les está pidiendo que haga. Podríamos pensar que obedecer es muy difícil. Tal vez digamos que es muy difícil lo que Dios nos está poniendo en nuestras manos. Pero estoy seguro que el Señor no nos dará ningún mandamiento, ninguna misión, a menos que el propio Dios ya hubiese limpiado el camino si tan solo lo obedeciéramos. El corazón solo lo llena Jesús, y Él dio el primer paso en la cruz. ¿Qué esperas para darlo tú? Es el momento de tomar una decisión. Es el momento de que comiences a caminar. Si tú te identificaste con alguno de estos tres personajes, es momento que empieces a creer que este mensaje es para ti. Este mensaje viene de parte de Dios para tu vida, para que veas que Dios tiene un propósito gigante contigo, un propósito hermoso contigo. Es momento de tomar una decisión, y esa decisión es seguir a Cristo. Es el primer paso que tienes que dar. Así que allí donde tú estás, no sé en qué lugar estás en este momento, en tu carro, en la cochera, puedes estar en la sala, en tu casa, en el patio, en el trabajo, quizás en la carretera. Yo te invito a que hagas esta oración. Así que inclina tu rostro si puedes hacerlo, porque si estás conduciendo, mantén tus ojos abiertos. Pero haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Sé que la cruz del Calvario fue la salida que tú buscaste por la muerte sangrienta de cruz que tuvo Jesús para que nuestros pecados fuesen limpiados. Me arrepiento de todo corazón. Quiero ser una criatura nueva. Quiero que quites todos mis pensamientos de dirección propia. Quiero que comiences a hacerme obediente de la palabra. Quiero obedecerte y seguir tus pasos. En el nombre de Jesús. Amén.